La adoración comienza desde que nacemos hasta que morimos, desde que abrimos los ojos cada mañana hasta que los cerramos cada noche. Involucra nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones. El tocar instrumentos, cantar, danzar o pintar constituyen solo parte de nuestra expresión de adoración como cualquier arte que refleja su gloria en el día a día. Pero no representan la totalidad o el fin mismo de la adoración. Adorar es llevar una vida de fe, de esperanza, compasión y generosidad. El adorar lo expresas con acciones en el día a día, al servir a otros, al buscar la intimidad con el Creador. Adorar lleva toda una vida y la vida misma se convierte en adoración. No podemos vivir sin adorar, sin amar. Es imposible pasar esta vida y no experimentar la adoración. Es por esa razón que debemos entender cuál es el objeto de nuestra adoración, quién consume nuestra fuerza, pensamientos y recursos, dónde ponemos nuestra mira y nuestra confianza. El desafío es que mi vida, que mi día a día se convierta en verdad en una vida de adoración. Amados adoradores de pueblos, ciudades y naciones, nos estamos gozando con cada tiempo de adoración, cada plenaria, cada momento en su presencia, siendo enriquecidos con su retroalimentación, porque cada uno de ustedes es un regalo de Dios para el mundo. Como verdaderos adoradores somos llamados a modelar a alguien más grande que nosotros. Así es que la invitación es para que podamos escuchar en esta tercera plenaria y en esta tercera sesión, además de todos los talleres que ya hemos compartido, la enseñanza del pastor Julián Angulo, salmista, adorador y parte del equipo de nuestra familia Manto de Adoración, quien va a compartirnos la importancia de la fe en una vida de adoración. Sigamos pues siendo bendecidos y enriquecidos con la poderosa palabra del Señor. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. En mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor,
que hace todo por mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, daño que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montañas que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentiras que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montañas que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentiras que no desharás persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. Puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Yeah. Tu amor nunca terminará. No hay nada que me separe de tu amor. No hay nada que me aleje de ti, Jesús. El inmenso, interminable amor de Dios que me busca cuando yo corro y corro de ti. No hay nada que me separe de tu amor. No hay muro que no subirás, no hay montaña que se aleje, no hay mentira que sobresalga de ti. Oh, mi Dios, el eterno y mi Rey consolador. Puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. El inmenso, interminable, incontrolable amor.
manos rodeando estoy. Pensé que cariñan hoy. Tú nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Oh. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa siempre. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Siempre fiel. Tú eres fiel, Señor. Nadie como tú, Jesús. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. No había podido escucharte, Señor. La soledad me atormentaba y el silencio me causaba dolor. Hasta que tu espíritu me dijo: aquí estoy, vuelve por favor. Y descubrí que a pesar de mis errores, tu amor se hizo más fuerte. Y pude ver que en medio de mi oscuridad tu luz brilló, Jesús. Y puedo estar más de 1000 horas esperando hasta la aurora por aquel que en mi lugar se entregó. Y tengo más de una historia que contarle al mundo ahora, de cómo me sacaste del dolor. No había entendido tu amor hasta ahora. Cuando lejos me encontraban, mis intentos fracasaba, me encontró. Y desde entonces volví a ver la luz del sol. Quédate por favor. Y descubrí que a pesar de mis errores, tu amor se hizo más fuerte. Y pude ver que en medio de mi oscuridad tu luz brilló, Jesús. Y puedo estar más de 1000 horas esperando hasta la aurora por aquel que en mi lugar se entregó. Y tengo más de una historia que contarle al mundo ahora, de cómo me sacaste del dolor. Y puedo estar más de 1000 horas esperando hasta la aurora por aquel que en mi lugar se entregó. Y tengo más de una historia que contarle al mundo ahora, de cómo me sacaste del dolor.
Agradezco a mis pastores Walter y Muñeca por esta invitación una vez más a este congreso. La verdad, me gustó muchísimo el lema de este año, una vida de adoración, porque me identifico con esto, me identifico con la adoración, ya que definitivamente es lo que hacemos todos los seres humanos, adoramos todo el tiempo. La pregunta es a quién adoramos, ¿no? Y el reto de traer este lema es poder comunicar en qué consiste una vida de adoración. Y creo que en la Biblia hay muchos ejemplos, pero obviamente comenzar por aquel que es nuestro mayor ejemplo, Jesús, es muy significativo. Y me encontré con un texto en Juan 17, versículo 4, que dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Estas son las palabras de Jesús antes de su muerte. Y esto lo hace muy especial, porque Jesús está viendo que está llegando el fin de sus días, está llegando el cumplimiento de su tiempo aquí en la tierra, y Él está expresándole a su Padre que Él lo ha glorificado en la tierra, lo ha adorado, y que ha llevado a cabo la obra que le había encomendado. Yo creo que todo ser humano en algún momento se pregunta por qué está aquí en esta tierra. Si hay un límite, somos seres finitos donde algún día moriremos. Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué estamos en la tierra? Y cuando conocemos de la palabra de Dios, conocemos a Dios, sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Pero a veces es tan difícil saber cuál es ese propósito, por qué estamos finalmente en la tierra. Yo veo aquí a un Jesús que estaba muy claro, muy seguro de que había cumplido la tarea. Como también las palabras de Pablo, ¿no? Donde él habla que ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Personas que tuvieron un objetivo desde el inicio, hacia dónde se dirigían, un propósito claro. Qué bonito que podamos experimentar nosotros también esto, al igual que Jesús, que Pablo y que muchos personajes en la Biblia lo tuvieron. Porque no tener un propósito definido nos hace vivir una vida, como yo la he llamado, estar en un modo de supervivencia. No sé si han visto esos programas en Discovery, hay varios que tratan de ir a una selva y tratar de sobrevivir allí con las condiciones primitivas que encuentran en este lugar. Pero me gusta particularmente un programa que se trata de llevar famosos a tener la experiencia de supervivencia a través de un guía que es muy experimentado, a vivir la experiencia de cómo poder, no sé, hacer fuego, encontrar algo en medio de sus caminatas, de sus recorridos para alimentarse. Quizás no tienen la alimentación ideal, pero están buscando de pronto gusanos que le puedan aportar proteínas o insectos que les den calorías para seguir su búsqueda. Y el tema con los artistas es que muchas veces son, no sé, excéntricos en su manera de vivir, viven vidas lujosas, e ir a una vida primitiva a tratar de sobrevivir con las condiciones tan fuertes que es de una selva. Como que es verlos si son capaces de pasar por eso. Y a veces uno le da risa ver a los famosos en estas situaciones. Pero yo viendo este programa pensaba en que muchas veces nosotros vivimos de esta manera. Vivimos en un modo de supervivencia, en donde las circunstancias marcan el ritmo de nuestra vida, donde vivimos el día a día sin saber qué va a suceder mañana, solo tratando de sobrevivir. Y yo creo que llevar una vida de esta manera es una vida vacía, es una vida que no tiene un destino claro, un destino de llegada, un destino que nos enfoca. Y por eso hoy quiero compartirles este mensaje que he llamado modo fe. Así que quiero retarlos a que podamos salir de ese modo de supervivencia donde las circunstancias nos controlan, donde somos esclavos del día a día,
y salir de allí para entrar al modo fe. El modo fe es encontrar la voluntad de Dios para nosotros, es encontrar un propósito y es vivir una vida de adoración. Bien, he decidido hablar acerca de la fe porque creo que la fe es un fundamento primordial en la adoración. El libro de Hebreos nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe y que todo el que se acerque a Él debe creer que Él es real, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que parafraseando el texto de que sin fe es imposible agradar a Dios, yo les diría que sin fe es imposible adorar a Dios. Necesitamos tener fe para relacionarnos y para tener una vida de rendición, que finalmente es el concepto de adoración, es postrarse, es rendirse ante Él. Y esto es imposible sin la fe. Por eso quiero hablarles hoy de esto. Y para eso vamos a usar un texto muy conocido por todos, Hebreos 11, el famoso lobby de aquellos que vivieron por fe. Aquellos personajes que tuvieron retos. Y hay unas características en común con todos estos personajes que hoy me gustaría compartir con ustedes y que nos puede enseñar a vivir en el modo fe. Así que este primer punto lo he titulado Conociendo a Dios. En esta lista, que la verdad el mismo autor de Hebreos muestra que no pudo hablar de todos los personajes, o sea, tenía el deseo, pero imagínense ponerse a hablar de cada personaje en la Biblia y cómo tuvieron fe. Sería quizás un libro muy grande. Así que no había espacio para explicar tanto acerca de todos estos personajes. Así que se tomaron algunas referencias que hoy nos pueden dar luz y nos pueden ayudar. Dentro de esos personajes vemos a Abel, vemos a Noé, a Enoc, a Abraham y a muchos otros más. Pero analizando las historias bíblicas de estos personajes nombrados, he podido ver que ellos han tenido una relación real con Dios y un conocimiento de Dios. Y cuando hablo de un conocimiento, hablo de una realidad que a veces los cristianos ignoramos, porque de pronto podemos creer estar conociendo a Dios, pero en realidad no conocerlo. Y esto da un poco de susto, pero mi intención no es confundirte, sino traerte luz a esta realidad. Fíjense que cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, le dijo: mujer, ustedes los samaritanos, no saben a quién adoran. Ahí en Juan 4 lo pueden encontrar. Y vemos que los samaritanos creían conocer a Dios, pero Dios mismo hecho hombre, Jesús, le dijo a la mujer, y no le dijo a ella, sino que habló en plural, habló hacia los samaritanos, dijo: no saben a quién adoran. O sea que ellos adoraban a Dios, pero no lo conocían, no sabían quién era. Es más, por la historia de los samaritanos sabemos que Dios era uno de los dioses que ellos tenían, porque estaban adorando otros dioses más. Y tenían una confusión, una mezcolanza impresionante. Y Jesús le está diciendo a esta mujer: ustedes no saben a quién adoran. Y esto es tremendo, porque podemos estar viviendo lo mismo, creyendo conocer a Dios, pero en realidad no lo conocemos. Así que, ¿en qué consiste conocer a Dios y cómo estos personajes de Hebreos 11 lo conocieron? Pues bien, miren lo que dice Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Les voy a contar una anécdota. Un domingo, hace mucho tiempo, estaba en una estación del servicio de transporte aquí en la ciudad de Bogotá, y se me acercó alguien, obviamente cristiano, por el contenido que me iba a dar en un papelito, en un famoso tratado. Y cuando me dio el tratado, yo lo leí, el enunciado, y decía: si hoy murieras, ¿a dónde te irías?
¿Al cielo o al infierno? Y esa pregunta me llevó a reflexionar en ese momento y a preguntar y a hablar con Dios. Y pude escuchar muy claramente en mi cabeza, en mi mente, cómo Dios me hizo una pregunta respecto a ese mensaje y me dijo: ¿dónde estoy yo? Esa pregunta de que si murieras hoy, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Pareciera más que hablar acerca de un lugar ideal para todos los seres humanos que hablar en realidad de una persona. Y es tremendo porque por mucho tiempo los cristianos hemos vendido el tema de la vida eterna como un condominio donde no habrá ladrones, donde es hermoso, donde todo es sorprendente, donde, mejor dicho, como que todas las cosas que como seres humanos buscamos aquí en la tierra, como que el cielo es eso. Y eso pone al ser humano en el centro de la eternidad. Y reflexionaba en eso, que esa pregunta, lo que buscaba en el ser humano era que él fuera al centro de la eternidad. Pero el Señor habló a mi mente en ese momento y me dijo: ¿dónde estoy yo en esa pregunta? Y miren el versículo que acabamos de leer, Juan 17:3. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. O sea, se trata de conocer a una persona y no un lugar ideal al cual todos queremos ir, donde no habrá enfermedad, donde no habrá necesidades. Como que este es el lugar perfecto para el ser humano, pero no es así. En realidad la vida eterna es conocer a Dios. Y eso me trajo un entendimiento que entonces el infierno es vivir una vida eterna lejos de Dios. Muchos han presentado el infierno como un lugar que arde con fuego, con azufre, donde serán atormentadas las personas. Pero en realidad yo pienso que todo esto es algo figurado realmente a la angustia que puede experimentar alguien que vive sin Dios, que vive lejos de Dios. Y aún como cristianos podemos vivir etapas donde nos distanciamos de Dios y vemos, es una agonía vivir sin Dios, es un infierno. Así que la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna hace parte de este tiempo y de este momento. Si conocemos a Dios, estamos viviendo una vida eterna con Él. Ya la estamos viviendo. Y aquel que desconoce de Dios ya está viviendo una vida de perdición lejos de Dios. Así que la vida eterna no consiste en un lugar, no consiste en un lugar ideal para el ser humano. Consiste en Jesucristo, consiste en conocerlo a Él. Y viendo el lobby de la fe, en Hebreos 11, pues conozco cada historia, la he leído por muchos años. Y por ejemplo Abraham, si hablamos de Abraham, Abraham fue un hombre que tuvo una amistad con Dios increíble y fue llamado el padre de la fe, un hombre que por sus acciones pudimos ver que conocía profundamente a Dios. Yo me pregunto cómo reaccionarías tú o yo si Dios nos dijera: sal de donde vives, sal con tu familia y te mostraré un lugar al cual quiero llevarte. Lo primero que preguntaríamos es: ¿pero a dónde, Señor? O sea, ¿cómo? Esto es una locura salir aquí y deambular hacia dónde. Pues bien, vemos que Abraham no tenía una familia de 5 o 6 personas, era una multitud de personas, y salió literalmente sin saber a dónde iba, por caminos desérticos, a muchos lugares, y la Biblia dice aún que habitó en la tierra prometida, pero como extranjero, o sea, sin saber que ese lugar era el lugar de la promesa de Dios. Pero este hombre definitivamente podíamos ver que conocía a Dios. Y esto nos hace ver que la fe en realidad no es ciega. Yo a veces he escuchado eso, que la fe es ciega, como que uno debe caminar por fe y no por vista, es lo que se dice, pero como si fuera una fe ciega. Pero yo no lo veo como una fe ciega. Yo lo que veo claramente es que esta fe de Abraham estaba basada en el conocimiento de Dios.
Así que los pasos que él daba a ciegas, del todo no eran a ciegas, sino que estaban basados en la confianza y el conocimiento hacia Dios. Este conocimiento profundo de quién era Dios le daba la certeza y la confianza que si Dios le decía que fuera a un lugar, Él lo iba a llevar y Él lo iba a conducir y que guardaría su vida. Así que todos esos temores que pueden surgir en un momento dado se caen al piso por el hecho de solamente conocer a Dios. Así que el conocimiento de Dios es algo muy importante para vivir en el modo de fe. Para vivir una vida con propósito necesitamos conocer de Dios. Y así vemos cada personaje. Noé construyendo un arca en medio de un contexto de gente incrédula que se burlaban de él porque iba a construir un arca porque vendría un diluvio y destruiría la tierra. O sea, ¿quién hace esto? Pero Noé escuchó y conocía a Dios y sabía que lo que le decía era verdad y que él no mentiría. Y así cada personaje creyó. Así que lo que les decía, sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible adorar a Dios. Este fundamento es esencial para vivir un modo de fe. Bien, una segunda característica de estos hombres de fe fue que aprendieron a escuchar la voz de Dios. En el primer punto decíamos que es un proceso conocer a Dios y se trata de conocer a Jesús. Pero también es un proceso en ese de conocer a Dios, el identificar su voz y obedecer su voz. Siempre que hablo de la voz de Dios, hay muchas personas que se preguntan cómo es que Dios habla, cómo es que Dios puede comunicarse con el ser humano, cómo se manifiesta la voz de Dios. Y saben, con amigos en los cuales he charlado acerca del tema, me doy cuenta que la voz de Dios se puede manifestar de muchas maneras. Principalmente la palabra de Dios, la Biblia. Pero Dios también tiene una comunicación directa con cada uno de una manera específica. Por ejemplo, alguien me contó que Dios le hablaba en la calle a través de avisos que él leía. Otros, por ejemplo, sé que tienen sueños, otros sé que tienen visiones. Y muchos manifiestan también que oyen una voz en su cabeza y han aprendido a identificar esa voz. Han reconocido que ya saben cuándo es Dios. Y hay muchas maneras de percibir la voz de Dios. Pero veo que esto es algo tan importante para vivir en modo fe, para vivir una vida de propósito para Dios. Jesús expresó que Él hacía todo lo que veía y oía de su Padre. Eso hacía. Y hay un texto también muy especial en Juan 10, versos 27 y 28 que dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bonita promesa. Pero aquí el mismo Señor está asegurando que las ovejas, o sea nosotros, oímos la voz de Él. Y saben, aquí está haciendo una figura entre un pastor de ovejas y las ovejas. Pero la voz de Dios aquí es un sentido literal. Su voz todo el tiempo está siendo puesta en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y qué importante es identificar esa voz y qué importante es seguir esa voz. Hablando de un José, bueno, desde muy pequeño, fíjense cómo vino la voz de Dios. Tuvo un sueño donde veía que sus hermanos se humillaban, su familia se humillaban ante él, se postraban. Y era lo único que él sabía acerca de su vida. Él ni sabía qué significaba ese sueño, pero así se manifestó la voz de Dios. Y vemos cómo a lo largo de toda la Biblia Dios se comunicó con todas las personas.
Y déjenme decirles algo, porque he escuchado hablar de que la voz de Dios no es para este tiempo, como que la voz de Dios dejó de funcionar el día que se terminó de escribir la Biblia, la palabra. Y esto me parece muy delicado, porque si analizamos, Dios le habló a personas antes que la Biblia existiera. El caso de Abraham, de los patriarcas. Dios habló con ellos, se comunicó con ellos y no existía Biblia. Pero cuando se comenzó a escribir la Biblia, Dios siguió hablando con las personas. Y aún vemos en el Nuevo Testamento que ya viene Jesús, muere y viene el Espíritu Santo y se sigue comunicando a las personas, sigue hablándoles. Fíjense que Pablo dice en alguna ocasión que le fue impedido ir a un lugar. Y esto tiene que ver con la voluntad de Dios y tiene que ver con la voz de Dios. Y vamos a ver cómo Dios le habló a Pedro, si recuerdan, con una visión, y le hablaba de que no llames inmundo lo que yo he santificado, y cómo Dios le decía a algunos: ve a tal lugar, ahora ve a tal lugar, ahora habla esto, haz aquello. Como que la voz de Dios siempre ha estado presente. Y yo no sé de dónde sacan que la voz de Dios no es una doctrina bíblica de lo cual tenga vigencia, porque la voz de Dios vemos que está de Génesis hasta Apocalipsis. Todo, es más, todo lo que se escribió fue a través de la voz de Dios. La palabra es inspirada por Dios. Hubo un soplo. Dios habló al corazón de los hombres para escribir la Biblia, y Él seguía hablando antes de tener Biblia y después de que existiera la Biblia. Y hemos visto en la historia de la humanidad cómo Dios ha seguido también hablando al ser humano. Así que tengamos cuidado con eso que dicen por ahí, que la voz de Dios no es para este tiempo y que no es real, porque sí lo es. Ahora, la voz de Dios, en lo que yo he aprendido, no viene por algo que hagamos para merecer que Él nos hable. Porque he visto personajes no creyentes a los cuales Dios le habló. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? O el rey Ciro de Persia. Gentiles a los cuales Dios habló sin que ellos tuvieran una búsqueda, sin que ellos estuvieran haciendo un ayuno. Vemos que Dios le habló a otros que tenían una búsqueda. Pero en lo que puedo ver de toda la Biblia, Dios no habla sencillamente porque lo merezcamos, sino más bien porque nosotros hacemos parte de un plan de Dios y Él se quiere comunicar. Recordemos que la adoración inicia cuando Dios es revelado. O sea, cuando Dios se comunica a nosotros, se revela a nosotros, ahí comienza la adoración. Así que es muy peligroso cuando tratamos de excluir de nuestra vida y decir que Dios no nos habla, porque es como si viviéramos una vida en donde nosotros le expresamos a alguien, pero ese alguien no se comunica, y eso es absurdo. Es como tener un amigo imaginario. Pero la relación con Dios se trata de que nosotros hablamos, pero Él también habla a nuestra vida. Él también se comunica, es una relación constante. Lo que también he aprendido acerca de la voz de Dios es que es constante y no depende de lo bueno o malo que seamos. En el caso de Moisés, mató a un egipcio y huyó. Y estando huyendo de la justicia, Dios se le reveló, ¿se acuerdan? A través de una zarza, y le habló y le hizo un llamamiento. Y Moisés no estaba en el mejor lugar. Imaginémonos hoy que un pastor mate a alguien y huya. ¿Qué podemos decir de ese pastor? Eso era la situación de Moisés. Había matado a un hombre y había huido. Mas sin embargo, Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, buscó a Moisés para ser el libertador de Egipto. Así que la voz de Dios no depende de cuán espirituales seamos o no. Y no me malinterpreten. Cuando digo esto, no se trata de vivir una vida distante o mediocre con Dios, pero sí he podido ver que la voz de Dios va más allá de lo que podamos hacer para atenderla.
Otra de las cosas que he aprendido acerca de la voz de Dios es que necesitamos identificar cuándo es nuestra mente y nuestras emociones y cuándo es Dios. Y es algo de lo cual tenemos que en una constante limpieza estar yendo a Dios y poniendo delante de Él nuestras emociones para que sean limpiadas, para que sean purificadas y de esa manera podamos reconocer la voz de Dios. Abraham, ahí, Noé, en Hebreos 11, Abel, Jacob, Isaac, hay una gran lista. Vamos a ver que todos tuvieron una experiencia y todos escucharon y todos fueron guiados por Él. Todos fueron llamados por su voz a seguir, a cumplir un propósito, a vivir en modo fe, a tener un destino y no vivir simplemente en un modo supervivencia. Así que es muy importante que podamos encontrar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que manifiesta la voluntad de Él para nosotros. Bien, hemos llegado al tercer punto que he titulado Atravesando las dificultades. Tenemos que saber que para vivir en modo fe siempre vamos a tener retos, siempre vamos a sufrir pruebas. En Hebreos 11 dice que Abraham fue probado. ¿Y de qué manera? Dios le pidió la promesa, le pidió que entregara a su hijo. Tremenda prueba. Y todos estos personajes que vivieron en modo fe siempre tuvieron que vencer algo, siempre tuvieron que conquistar algo. Nunca fue como quizás no nos lo vende Disney, el mundo ideal, donde no hay dificultades, donde no hay situaciones adversas. Pero la Biblia nos muestra que eso es lo interesante de vivir esta vida de fe, que siempre vamos a tener retos, siempre vamos a necesitar crecer, siempre vamos a necesitar desarrollarnos. Moisés le dijo al Señor, es que yo soy tardo para hablar. ¿Cómo voy a ir ante Faraón? Él tuvo que buscar la manera de desarrollarse, apoyarse con Aarón, pero tuvo que buscar, solucionar, y así vamos a ver a cada uno de estos hombres y mujeres de fe que tuvieron que pasar por estas situaciones. Me impacta mucho que en el caso de Abel fue que dice que él presentó un sacrificio más aceptable que el de Caín, ¿no? Y Caín no lo soportó y atentó contra la vida de su hermano, lo mató. O sea, impresionante cómo una vida de fe aún lleva al punto en que podemos perder la vida. Abraham, fíjense que queriendo ayudar a Dios, se llega a su criada y tiene un hijo que no era el hijo que Dios le había prometido, el hijo de la promesa. Y como que hay dificultades de nuestro carácter, hay errores, hay también, digamos por así decirlo, de agentes externos, también un ataque que van a venir. En su momento a Jesús, ¿se acuerdan? Pedro le dijo así muy diplomáticamente, no maestro, no mueras, no te entregues. ¿Y qué tuvo que decirle Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, eso que me estás diciendo atenta contra el propósito de mi vida. Por lo tanto, no debo escucharte. Eso es una tentación, fíjense. Vamos a ver a Noé, donde dice que con un temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Y percibió burlas, señalamientos de la gente diciendo, este hombre está loco haciendo un barco porque va a venir una inundación y se va a destruir el mundo. Se burlaban de él. Interesante también en Jesús que los mismos hermanos no creían en él. Dios mío. Vivir y afrontar
una vida de fe, una vida de adoración, va a llevar muchas veces al juicio de los demás. Quizás no lo van a entender y no porque ni siquiera a veces con una mala intención, pero a veces es difícil que ni tú mismo estás viendo esa promesa que Dios te ha hecho. Mucho más difícil es para otros ver esa promesa. Y miren lo que dice Hebreos 11:13, esto es más impactante aún. Dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia? O sea, esto es como un mensaje desesperanzador, como que, óigame, Dios me ha hecho promesas y voy tras esas promesas y esos propósitos, y cómo así que todos estos personajes murieron y no, sin ver y sin haber recibido las cosas prometidas, quizás en su total ampliación y cumplimiento. Y dice que más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Muchos de ellos murieron sin verlo. Todos los mártires, Esteban y todos los que murieron ahí estando con Cristo, después de Cristo, ellos no vieron el cumplimiento de la expansión del Evangelio a todo lugar. Murieron viendo una gloria, pero hay algo muy bonito en medio de enfrentar todo este reto de dificultades y adversidades. Y es que ellos murieron con la certeza de una promesa eterna. Sabían que su galardón no era en este tiempo, en esta tierra, sino que era algo más trascendental. Y eso es muy especial, porque entonces esas adversidades lo que hacen es prepararnos y es ayudarnos, como lo dice la Biblia, que las adversidades y las dificultades traen a nosotros paciencia, nos desarrollan el carácter. Así que vivir una vida de fe está llena de retos, de adversidades, de fragilidades de nuestro carácter. Imagínense, David, en medio de su vida de fe, mató a un hombre, adulteró, cometió tantos errores, pero no se quedó allí. David seguía viendo ese propósito y destino, al igual que muchos personajes que vimos agotados, vimos cansados, le pidieron a Dios que les quitara la vida aún, pero permanecieron en ese destino y propósito. Así que no podemos ver las adversidades sencillamente como problemas, sino como acertijos a resolver, retos de fe. Y saben, por eso la fe siempre va a generar riesgos de que te vean como un loco. Imagínense María diciéndole a José que Dios la había escogido y que había quedado embarazada del Espíritu Santo. O sea, unas locuras que si nosotros las viviéramos quizás hubiéramos actuado peor que José. José consideró irse en la noche sin que nadie supiera, porque lo iban a juzgar y a señalar que María había sido infiel o que él se había acostado con María antes del matrimonio. Mas sin embargo José decidió superar esta adversidad y confiar y creer en la dirección de Dios. Así que para vivir en el modo fe necesitamos superar estas adversidades. Muy bien, hemos visto a través de estos 3 puntos cómo podemos vivir en modo fe, conociendo a Dios, la persona de Dios, la persona de Jesús, escuchando su voz y aprendiendo, siendo guiados por Él, y aprender también a atravesar las dificultades que nos presentan esa fe, esa vida de riesgo, es una vida constante de riesgo. A través de estos 3 principios que veo en la vida de estos personajes bíblicos, yo quiero terminar hablándote de mí, en esa vida de fe que he experimentado. He pasado por momentos muy bonitos con Dios, he pasado por momentos también muy difíciles donde mi fe se ha visto a prueba, donde
A veces Él me ha prometido cosas y no veo el cumplimiento y me desespero y me quiero acelerar. Pero saben, siempre veo cómo Dios en su tiempo y en su momento, Él resuelve y Él abre puertas y Él lo hace. No se puede estandarizar cómo Dios llama, cómo Dios muestra el propósito. Hay muchas maneras que lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, a Pablo fue algo repentino. Fue algo que iba, como se narra o se ha dicho, iba en su caballo y se cayó del caballo y quedó ciego y de repente tuvo una visión, una revelación de Dios que cambió su vida, ¿no? Fue algo instantáneo. Pero vemos el caso, por ejemplo, de José, en el cual era un conocimiento creciente, donde él no era consciente, solamente tuvo un sueño en donde él veía que todos se postraban, pero no sabía qué significaba. Fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado, pasó un proceso durísimo y solamente cuando fue gobernador y vio a sus hermanos dijo: ahora he entendido. O sea, vino hasta un momento el entendimiento del propósito de su vida. Y él le dijo a los hermanos: ustedes no me han traído hasta acá, fue Dios. Fue algo que fue revelado después de muchos años. Para algunos es un conocimiento creciente. Otros van caminando por puertas que Dios va abriendo sin saber que es Dios quien los va guiando, como Esther. Esther llegó a ser reina. ¿Y para qué fue puesta ahí? Para guardar al pueblo de Israel. Hay diferentes tipos de llamado. Dios se manifiesta y manifiesta su propósito de distintas maneras. No podemos estandarizar eso. En mi caso, yo nunca busqué, les puedo decir, como que Dios, revélame el propósito de mi vida, porque desde los 7 años vengo escuchando a Dios y vengo escuchando a través de otras personas cosas que Dios ha hablado a mí acerca del propósito. Desde muy pequeño Dios me dijo que me iba a usar en la música. Y fue lo que en 11 grado del colegio entendí que iba a estudiar música y no tuve recursos y Dios dio la provisión para poderlo hacer. Y he entendido qué quiere Dios con la música y sé lo que viene hacia adelante porque lo puedo ver venir de lo que Dios quiere hacer con la música en mi vida. Él también me dijo que soy un adorador y que formaría adoradores. Y en su momento, a los 7 años, yo no entendía nada de eso. Después de tantos años que pasaron, he entendido que formar adoradores es esto que estoy haciendo. Es lo que Dios me ha permitido, estar en lugares comunicando el mensaje de Dios y formando adoradores. Se ha cumplido. Cuando pretendía seguir estudiando música, Dios me dijo que me preparara para el ministerio de la palabra. Y comencé a estudiar teología sin recursos. Dios abrió las puertas y lo pude hacer, terminar un magíster también en teología. Todo ha sido por caminar creyendo en lo que Él me ha dicho. Y en lo último en lo que estoy es más loco todavía, porque fíjense, Dios me ha hablado de emprender una empresa de arepas específicamente, nos ha dado este producto. Y yo digo: Señor, pero pues soy músico, soy teólogo, no soy administrador de empresas, ¿cómo voy a levantar esto? Pero saben, esos argumentos han estado y no les niego que ha habido temor, pero he dicho: Señor, yo te voy a creer. Y quiero contarles el testimonio que Dios ha venido abriendo muchas puertas. Me han regalado equipos. Salió algo de la alcaldía, un subsidio del cual me están dando un capital. He conseguido un montón de cosas que se han abierto, el apoyo de mi familia en todo sentido. He visto cómo Dios también ha traído respuesta a través de ellos, apoyando este emprendimiento, y estoy viendo cosas. Ha traído personas a ayudarme que me han dicho: Julián, es que cuando supimos tu visión, que sentimos de Dios venir y apoyarte sin esperar algo a cambio, un sueldo, sino sencillamente apoyarte y darte la mano. Y he visto cómo Dios está abriendo un camino en este tema ahora de este emprendimiento, de esta empresa. Y toda mi vida ha sido esto, ha sido escuchar a Dios y dar pasos en los que la gente a veces se asusta cuando yo doy un paso, porque ven como una locura, como que está haciendo Julián.
pero los que han estado cerca mío ven luego cómo Dios respalda y cómo Dios abre y cumple lo que Él ha dicho. Y una experiencia muy bonita de alguien atrás, cuando yo tomé unas decisiones que no entendían y vieron cómo Dios me llevó. Esa persona me dijo: sabes, sé que ahora Dios te está guiando con la empresa. En su momento yo no lo entendía en unas decisiones que tuviste atrás, pero vi cómo Dios era quien te guiaba, así que adelante, sé que Dios es quien te está guiando en este momento. Y vienen ataques. Fíjense, estuve sentado con una gran empresaria, una vendedora de arepas de las más importantes en Colombia, contándole mi proyecto, y ella es cristiana, es creyente, y me decía: bueno, tu proyecto lo veo muy viable, veo algo muy bueno, pero lo que no entiendo es, si tú eres pastor, ¿por qué Dios te ha llamado a abrir empresa? Es que lo uno y lo otro no pueden ir de la mano. Ser empresario demanda tanto tiempo que no vas a tener tiempo de ser pastor. Y saben, lo que ella decía me daba temor y me ponía a pensar. Pero finalmente yo digo: bueno, si Dios me ha dicho que haga esto, yo no sé cómo lo va a hacer, o sea, no sé cómo se va a resolver, pero sé que si Él lo dice, Él me guiará. Entonces, he vivido toda mi vida estos procesos, he vivido toda mi vida estas situaciones, he vivido cada punto de lo que les he expresado, que he visto en estos personajes bíblicos y que yo también he vivido. Y todo esto para animarlos a que no se conformen a vivir en un modo supervivencia, no pasen por esta tierra sencillamente esperando a que se pase la vida y que se sigan preguntando por qué estoy aquí. El reto que hoy quiero dejarles es: pasen de ese modo de supervivencia que es vacío, es vano, es pasajero. Si ustedes se preocupan por dejarle una herencia a sus hijos, Eclesiastés vemos que nos dice que todo esto es vano. Si ustedes le dejan una gran herencia a sus hijos la despilfarrarán. Pero saben, cuando vivimos en un modo fe, no simplemente dejamos bienes materiales, dejamos propósito, y el propósito trasciende tras generaciones y trasciende hacia la eternidad. Así que les animo, les reto a que no vivan una vida pasiva y conforme, tratando de sobrevivir cada día. Vamos a vivir una vida de fe, una vida donde vivamos el reino de Dios y donde vivamos su voluntad. Eso es para mí una vida de adoración. Qué bendición seguir recibiendo cada palabra que Dios está trayendo. Pero la mayor bendición es bajarla de la mente al corazón. Vivir esa palabra, ser modelos de su palabra y poder reflejar así al más hermoso y al más grande. La invitación entonces es para que podamos juntos el día de mañana, nuestro último día, a partir de las 2 de la tarde, disfrutar de nuestra cuarta plenaria, en nuestra cuarta sesión, con nuestra amiga, hermana, maestro de la palabra, adoradora, salmista, Susana Hernández. Seguiremos deleitándonos en su palabra en momentos de adoración. Y en las horas de la tarde tendremos nuestro tiempo en vivo con nuestra amiga, esta adoradora para las naciones, Vivian Heber, quien nos estará presentando su libro Adoración Profética y hablándonos más de una vida de adoración. Luego cerraremos en nuestra sesión número 5, plenaria número 5, y así podremos decir que Dios nos sigue llevando a nuevos niveles en nuestra intimidad con Él. Un abrazo para todos, adoradores verdaderos. Adorar es un asunto del corazón. Está más relacionado con amar que con cantar, con enfocarse en alguien que con ir a un lugar, con prestar atención a los detalles que con solo leer un libro. Adorar es para valientes,
para débiles y quebrantados. Es para hijos. La adoración importa. Importa tanto que el Padre mismo se ha encargado de buscar verdaderos adoradores. Aquellos que le dicen sí a su presencia, que no escatiman nada, que se entregan por completo, que son capaces de dejar todo por Él. Aquellos valientes que se atreven y se arriesgan para vivir en obediencia constante. Adoramos por lo que Él es, por lo que hace, porque es digno, porque es glorioso. Adoramos sin reservas, en asombro diario, en comunión constante. Adoramos porque lo necesitamos y porque somos amados. Adoramos para ser transformados y transformados a su imagen.